Hola amigos, bienvenidos a esta sección de su canal de YouTube Necrointensivo Podcast, el cual denominaremos Necrocasos Clínicos, donde será una sección que saldrá ocasionalmente cuando haya algún caso mediático o alguna situación especial que necesitemos darles una explicación o que pues sería adecuado darles una explicación médico forense como lo estamos haciendo en esta ocasión. Esto es independiente del podcast que grabamos en estudio, que es, ya se darán cuenta, cada semana con diferentes personajes famosos. Y en esta ocasión vamos a hablar del caso de Agustín, el cual presentó una asfixia mecánica, un niño preescolar de tan solo 2 años en Mazamitla, Jalisco. Para eso tenemos la presencia del co-host, el doctor Jorge Luis Olivares. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Maestro, con el gusto de saludarlo al mejor intensivista de México, el doctor Eder Zamarrón. No, maestro, obviamente que inmerecido su halago, pero pues lo agradezco muchísimo y aquí estamos para hacer todo el esfuerzo y describirles qué pasó. Para eso voy a entrar netamente en materia y darle esta introducción, el cual pues dicta lo siguiente. En el municipio de Mazamitla, Jalisco, un hecho estremeció a toda una comunidad. Agustín Yadira Fuentes Martínez, un niño de tan solo 2 años y 10 meses, ingresó un día normal al Centro Educativo Luz para asistir a su clase de primer año de kinder. Horas después, su madre recibiría una llamada que pues yo creo que ninguna familia quisiera recibir. Su hijo ha dejado de respirar, esto le comentó la directora, y este caso de Agustín pues no solo ha levantado una ola de indignación por pues, la resolución o por el pues, lamentable final que presentó, sino que abrió una profunda reflexión sobre la vigilancia escolar, la respuesta ante emergencias de primeros respondientes o primeros respondedores o personal que no es profesional de la salud y los minutos críticos que pueden separar la vida de la muerte. O sea, un día normal sucedió esta situación que ahorita vamos a ir describiendo la cronología de los hechos. ¿Qué opina de esto que acabo de describir? Un caso lamentable, ¿no cree, doctor Olivares? Sí, doctor, fíjese que es una situación muy terrible, catastrófica, porque nada más vamos a meternos un poquito en la cuestión de la vida, de cómo es tan frágil, pero a veces pensamos que es monótona, pero no, doctor. No tenemos, y esto es para que toda la gente valore cada segundo de nuestra existencia, porque muchas veces creemos que tenemos un contrato que nos va a decir qué día vamos a fallecer y esto lamentablemente no es así. Si no, estaríamos despidiendo cada vez que estamos cerca. La vida es tan efímera que se extingue en un segundo. ¿Por qué le comento esto, doctor? Porque uno de los lugares donde más seguridad se tiene que tener, y me refiero tanto, me voy directo a con los papás, las mamás, el lugar más seguro donde ellos pueden estar tranquilos es la escuela, dejando a sus hijos o sus hijas en un centro escolar, ya sea público o privado. Los padres de familia piensan que es el lugar perfecto para que todo esté en armonía y completamente con seguridad. Sin embargo, doctor, lamentablemente, pues no es así tan fácil de que siempre se dé esta situación. Voy a tomar tres ejemplos. En la India, hace unos años, llega un grupo delictivo, un grupo que se llama Boko Haram, a literalmente privar de la libertad a más de 110 niñas, se las lleva para trata de personas o esclavitud se llevan a estas pequeñas de una escuela. Segundo punto, cito la noticia que apenas hace una semana se dio a conocer en el CCH Sur con este sujeto que se mete al centro escolar de una educación media superior y termina privando de la vida a un adolescente de 16 años cuando nada tenía que ver y lo hace dentro de una escuela, doctor. Entonces, ahora citamos a este pequeñito, 2 años con escasos 10 meses
el cual pierde la vida de una situación tan trágica al estar jugando, que ahorita usted nos va a narrar, pero a lo que voy es esto. Muchas veces todos los papás y las mamás se sienten seguros por dejar a sus pequeñas y pequeños ahí en ese centro, pero no sabemos, doctor, que es tan efímera la vida. Yo recuerdo, rápido le comento ahorita a usted si nos regala también una experiencia de niño, que yo creo que usted era un torbellino también en la primaria, pero por mi culpa, doctor, casi se infarta el director más de 3 veces. Una de ellas yo iba corriendo en el patio y la primaria tenía unas jardineras grandísimas. Un compañero me mete el pie, salgo volando y me voy a estrellar directamente y golpearme en la boca, con la jardinera. Y entonces se me abre el labio, una herida por contusión. Usted sabe que el labio es muy, muy sangrón, sangra mucho y me pasan una bolsa de estas de pompas porque me empecé a llenar de sangre la camisa y pues yo los gritos, la cara llena de sangre, me tocaba la boca porque me dolía mucho y luego la cara. Entonces imagínense ver a un chamaco de 6 años o de 7 con una bolsa aquí escurriendo la sangre, la cara llena de sangre y toda la ropa, y el director de 70 años pues casi lo infarto, doctor. Pero a lo que voy con esto es que siempre en una escuela hay mucho riesgo porque son niños. Entonces a veces creemos que por ser niños van a estar tranquilos y no, al contrario, son pequeños torbellinitos, con todo respeto voy a decir, pero es normal que anden jugando porque están aprendiendo a vivir, son muy inquietos y aquí, doctor, que lo vamos a ver más adelante, una omisión de cuidado porque precisamente a estas edades tiene que haber supervisión porque en cualquier descuido puede suceder una tragedia. Así es, exactamente. Y digo, nosotros no nos vamos a meter mucho en la cuestión legal, que es obvio que hay alguna situación muy importante que atender. Vamos a ir más en lo clínico forense, pero sin duda, esa es una de las principales quejas. Y ahorita ya vamos a entrar más en materias. Yo creo que todos los niños por más bien educados que estén o que estemos o que hayamos estado, van a verse en riesgo porque están incursionando y descubriendo este mundo. Así que completamente de acuerdo. No querramos luego, como algunos comentarios en redes han salido, es que también el niño y es que no, aquí ellos, digamos, la guardería es una segunda casa o el kinder o la escuela es una segunda casa y se le cede toda la confianza por parte de los padres de familia o tutores a la directora, a las maestras y a las auxiliares. Así que ahí se los dejo en la mesa y pónganos ahí ustedes en los comentarios qué opinan acerca de todo esto que estamos hablando. Y ahora sí, entrando mucho más en materia, si me lo permiten, en la cronología de los hechos. Fecha del suceso. Fue el 24 de septiembre de 2025. Es algo muy reciente, algo que está ahorita muy en boga. Es un caso que se está convirtiendo en algo mediático, que por ahí quisieron tapar esta situación, desactivando las redes de este centro educativo Luz de Mazamitla, Jalisco, y por ahí se quiso medio aminorar. Pero también es importante que ahorita que describamos, porque todavía el niño no había fallecido. Por eso duró unos días ahí crítico y pues por eso todavía se tenía la esperanza, pero bueno, ahí vamos netamente. A las 9 de la mañana del 24 de septiembre de 2025, la madre de Agustín lo deja en el kinder. A las 10:45 de la mañana, la directora del plantel le llama a la madre diciéndole que Agustín no respiraba y que se le habían dado los primeros auxilios, se había pedido una ambulancia y se estaba trasladando al hospital de esa localidad, a uno de los hospitales de esa localidad. La madre se encontraba en un lugar y ve pasar a la ambulancia. Entonces la sigue en su vehículo hasta el hospital, donde los médicos le informan que el niño llega sin signos vitales. El niño estaba en paro cardíaco cuando llegó. Ella en una entrevista, por ahí quizá las vamos a poner algunos fragmentos y les vamos a dejar aparte el link para que la vayan a ver. Yo lo dejé a las 9 de la mañana en el kinder del CEN.
me fui a mi trabajo y como a las 10:45 me marcó la directora y me dijo que mi hijo había dejado de respirar, que no sabía por qué, pero que ya iba la ambulancia al hospital. En eso pasa la ambulancia por donde yo estaba en mi trabajo y yo me fui atrás de ella. En urgencias se realizan 6 ciclos de reanimación cardiopulmonar de 5 minutos cada uno. Comenta, les digo la madre. El corazón logra volver a latir, pero el daño neurológico ya era irreversible. El niño no respiraba por sí mismo, se encontraba con soporte de medicamentos para mantenerle la presión, para mantenerle la función del corazón y para mantener la respiración necesitaba un ventilador o un respirador mecánico. Según la versión proporcionada por el personal del plantel y por otros compañeritos de Agustín, él jugaba en una resbaladilla cuando el cordón de su chamarra se atoró, suspendiéndolo por el cuello y provocando una asfixia mecánica accidental. También la madre sostiene que la maestra no se encontraba en el área ni la auxiliar de la maestra, hasta que una compañerita de Agustín le dijo que Agustín se había quedado dormido, suspendido ahí en la resbaladilla. Cuando finalmente lo encontraron, el niño ya no presentaba la respiración, no mostraba signos y se le dieron las maniobras de reanimación. También se documenta y se está difundiendo que fueron tardías y mal ejecutadas. Y bueno, pues la misma maestra reporta que ella se asustó, no pudo hacer bien los primeros auxilios, hasta que alguna otra maestra, una maestra de yoga, comentan, pues se puso un poquito más alerta, un poquito más activa para realizar las maniobras en lo que llegaba la atención de la ambulancia. Ahí está el caso, ahí está el resumen. Buscamos en los diferentes medios de comunicación digitales escritos para poderles darles este resumen. Se hablan de diferentes, algunos marcan que estuvo 2 minutos, inclusive algunos marcan que estuvo 2 horas colgado, lo cual no coincide muy bien con la narrativa que la misma madre está describiendo, pero sí fueron minutos, minutos que sucedió esta situación. ¿Qué opina, maestro Olivares? Ahora sí, pues quiero saber pues todos sus conocimientos de lo que ha sucedido para que este niño pues finalmente pues llegue a esta situación. Ahorita vamos a ir describiendo porque falta mucho, mucho, mucho Sí, más sí. de análisis. Fíjese, doctor, que es bien terrible porque considero que, igual que usted hace ratito decía, la peor llamada que algún padre puede recibir es sobre el estado de su hijo que se encuentre grave, doctor. Y más si es en una situación de escuela, ¿no? Donde se despiden en la mañana, le da su beso y pues después horas más tarde le llaman y ¿sabes qué? Tu hijo no respira. Entonces, no es fácil. Aquí hay que entender muy bien a la familia y respetar mucho el duelo. Ahí tienen que estarle brindando apoyo tanatológico. Pero lo que vamos a entrar en la materia, doctor, es que, como bien lo dice usted, y aquí estamos platicando la cuestión de que algunos artículos mencionan un poquito más, otros le dan un poco menos de tiempo, pero vamos a manejar un estándar que es de 5 minutos máximo, lo que el cerebro puede soportar en un proceso sin oxigenación, que es a lo que voy, mi doc. Y ahorita hablamos un poquito de lo que puede tener usted como paciente. A lo que voy es que cuando una persona se le comprime, que ahorita vamos a establecer la diferencia entre ahorcamiento, estrangulación, homicida, suicida accidental, es que cuando existe una presión en el cuello, y hay que recordar para toda la gente que nos escucha tan linda, y se los agradecemos, el cuello justamente en la parte derecha e izquierda, voy a hacer en este momento un ejercicio. Pongo mi mano y en este momento voy a empujar con mi cabeza mi mano y ustedes van a notar, si lo hacen todos ustedes conmigo, que se siente una como saliente, que es el músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué es este músculo? Es uno de los grandes músculos que ayuda a sujetar la cabeza hacia nuestro tórax. Entonces, debajo de este músculo, que es un referente para hacer un triángulo en el cuello, vamos a encontrar estructuras muy importantes como es el paquete vascular de cuello, arteria carótida, vena yugular y algo que se llama nervio vago.
Entonces, justo cuando se está comprimiendo el paquete vascular, es que no llega oxígeno hacia el cerebro. Entonces, aquí tenemos otro problema, doctor, no nada más que el paquete vascular, sino la tráquea. Que la tráquea, para que todas las amigas y amigos cuando dicen, es que se me fue la saliva chueca, es justamente algún líquido que se nos va hacia la tráquea y es un medio, es un reflejo que nos ayuda a que no se vaya este líquido por nuestro sistema respiratorio. Si no, nos puede dar una infección. Y ahorita usted nos platica, mi doc, cuando hay personas que se pueden broncoaspirar o la propia saliva. Entonces, se va a comprimir la tráquea y esto es otro elemento para que deje de llegar oxígeno hacia el cerebro. Fíjense, aquí tenemos dos cosas. La primera, no llega sangre hacia el cerebro por la compresión de los vasos sanguíneos y esto evita que llegue oxígeno y le agregamos la compresión del tubo de la tráquea que no permite que llegue aire a los pulmones y tampoco oxígeno hacia el cerebro. Entonces tenemos doble mecanismo de lesión. Regresando a esto, el máximo es un soporte del cerebro que va a estar ahí ya irritándose de 5 minutos para que después de 5 minutos las neuronas empiecen a degenerar y finalmente entren en algo que se llama lisis o muerte celular. A mí me ha pasado, doctor, y está descrito en la literatura que de repente están los familiares desesperados porque entran a la casa o al cuarto del hijo, de la hija, y lo encuentran suspendido, todavía incluso con escurrimiento de saliva. Entonces lo que hacen de manera instintiva los familiares es correr, sujetarlo por los pies y los levantan. Y aquí algún familiar quita el lazo del cuello o corta el lazo y empiezan a dar maniobras de reanimación. ¿Qué pasa, doctor, cuando una persona sí la alcanzan a salvar porque tiene poquito, 2 minutos tal vez, que está ahí colgada, llega con usted a terapia intensiva y vamos a ver algo que se llama síndrome posahorcamiento, que esto es muy común que de repente se lastimen un nervio muy importante que es el nervio laringio recurrente, que tiene mucho que ver con la función de las cuerdas vocales y estos pacientes luego pueden quedar con, como dice usted, lo voy a copiar, Nido, con estos ejemplos tan magníficos que pueden decir, o sea, una voz incluso ronca, el dolor para tragar saliva y todo esto. Yo creo que usted en terapia ha atendido a estos pacientes, doctor. Sí, qué bueno que lo comenta ahorita que lo estaba desarrollando, se me vino a la mente. Justamente atendimos a una mujer joven relativamente, la cual tomó medicamentos para suicidarse y al mismo tiempo, o sea, que son medicamentos para dormir, pero tomó varios, se puso una soga en el cuello, la puso en una parte del techo, ahí de una estructura, y se hincó. No fue lo suficientemente como para que tuviera éxito, la alcanzaron a rescatar, la llevaron a urgencias, se tuvo que intubar, se le dio toda la atención, se pasó a terapia intensiva y sí quedó con algunas situaciones que usted describe. De hecho, cuando se logró extubar, uno quedó muy agitadilla, quedaba un poco desorientada, digo, de alguna forma el tiempo que duró con baja oxigenación, porque aparte los medicamentos hicieron que dejara de respirar y llegó en paro respiratorio, más no en paro cardíaco, afortunadamente todavía, y quedó con algunas alteraciones. Eso que menciona usted es muy importante. Cuando deja de recibir oxígeno, después de 2, 3 y sobre todo alrededor de 5 minutos, de forma adecuada el cerebro, deja de llegar oxígeno adentro de la célula, de la neurona, que es la unidad funcional, tanto motora como pues cognitiva del sistema nervioso central, y cambia de algo que se llama ciclo aerobio, de producir suficiente energía para que se lleve a cabo algunas funciones celulares, a un ciclo que se llama anaerobio. No quiero ser muy técnico, pero si ya no hay oxígeno dentro de la célula, esta se va hinchando la célula y se va rompiendo, lo que dijo el doctor, que se llama lisis o necrosis celular, que es un tipo de muerte celular acelerada, por eso quedan un poco alterados. Y de hecho, ahorita que me lo está contando, digo, me da risa porque hasta parece brujo, cuando se extubó, quedó ronca y muchos dijeron, ah, no, es que ha de haber sido la intubación muy traumática, como llegó en situación muy crítica de emergencia en paro respiratorio, pues tuvieron que intubarla de urgencia y a lo mejor ahí le lastimaron una cuerda, pero no, o sea, posiblemente lo que tuvo fue una lesión del nervio laringio.
y que por eso haya quedado con algo de ronquera. Y ahorita se me había pasado a comentarle eso y justamente quedó con, pues sí, con datos o tuvo un dato de post ahorcamiento. Ahora, acá el niño, o sea, si bien tardaron, algunos marcan que fueron unos minutos en que lo detectaron, digo, hay quienes dicen que tardaron 2 horas, lo cual no va con la cronología descrita, pero minutos en encontrarlo, pero pues no sabemos exactamente cuánto tiempo tardaron también en darle adecuada reanimación, en descolgarlo, ¿verdad? En brindarle primeros auxilios y luego todavía cómo fue la atención en la ambulancia, porque si comentan que llegó en paro cardíaco, imagínense sumatoria de tiempo, daño en el cerebro. Sí. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Eh, si gusta agregar o acotar algo, porque ahorita quiero también dar otro punto en situaciones de detección y de atención de paro cardíaco. Sí, ahorita yo le quiero hacer esta pregunta, pero la voy a dejar al aire para comentarle esto del tiempo, para que nos explique la diferencia, Doc, entre, me encantó lo que dijo usted, que no es lo mismo un paro cardíaco a un paro respiratorio. Entonces, sería bueno que nos comentara cuál es mejor pronóstico y cómo es que se saca uno del otro. Pero ahorita la dejo ahí en el aire. Y aquí también yo no creo, doctor, que sean por horas, que haya estado colgado por horas por una simple y sencilla razón. Porque la persona cuando pierde la vida, ejemplo, vamos a suponer que queda colgado y a los 10 minutos, que ya sabemos que a los 5 ya hay un daño cerebral, a los 10 minutos prácticamente la persona que queda colgada ya está fallecida. Algún que otro artículo he mencionado que hasta 12, 14 todavía está ahí con algún dato ahí todavía de latido, pero son rarísimos. Pero vamos a ponerle que a los 10 minutos ya perdió la vida. A las 2 horas, doctor, ya tendría que haber estado con alguna rigidez. ¿Cómo? Como es un pequeñito, aquí son dos cosas. La rigidez cadavérica no siempre es igual en todos los cuerpos, al igual que la medicina, cada cadáver, así como cada paciente, es diferente. Entonces, hay niños, en los casos de los niños, la rigidez cadavérica se acelera. No es lo mismo que en el adulto. ¿Por qué? Por una simple cuestión que es la talla y los grupos musculares son más pequeñitos. Entonces, por eso es que la rigidez en los niños se acelera. Entonces, cuando hubieran llegado a las 2 horas o 3 horas, el pequeñito ya hubiera estado con rigidez y aquí, doctor, cuando llega la ambulancia, al notarlo ya tibio, con ciertas partes rígidas y ya el estancamiento de sangre de algunas pequeñas manchas que se llaman livideces que apenas empezaran a formarse, el paramédico no podría tocarlo. De acuerdo. ¿Por qué no podría tocarlo? Porque ya estamos hablando, lamentablemente, ya en la cuestión judicial, de un cadáver. Y si se altera el cadáver, entonces se está alterando un indicio que puede estropear la investigación. Por eso es que estoy seguro que no fueron más, o sea, no 2 horas, fueron minutos, porque entonces el paramédico en minutos lo checa, ve que no hay, está perdida la conciencia, no hay latido, inmediatamente maniobras y se lo lleva. Si hubiera ya estado en rigidez, Doc, no se lo llevan porque ya está contaminando una escena. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Digo, por ahí algunos creadores de contenidos, justamente abogados o abogadas, dijeron este comentario. Yo sé que no lo hacen con mala intención, obviamente, sino todo lo contrario. Lo que se quiere es que se haga justicia y que, pues, esta explicación y las judiciales o jurídicas, mejor dicho, sirvan para pues que se esclarezca esto y que los culpables pues tengan su sanción correspondiente. Por eso estamos también explicando esta situación en donde pues sí, todo parece indicar que hay cierto retraso en las atenciones. Y esa pregunta que ahorita la voy a bajar del aire que la dejó, porque es bien importante y creo que no la había planteado muy bien, la diferencia entre paro respiratorio y paro cardíaco. El paro respiratorio es cuando el paciente está inconsciente, o sea, no responde a estímulos táctiles y verbales. Le checas el pulso y sí tiene pulso, pero su respiración no es adecuada o es ausente. Eso es paro respiratorio. El paciente no tiene mecánica respiratoria. Ahora, eso le va a bajar la oxigenación en su sangre y tarde que temprano, al paso justamente de algunos minutos, si no recibe respiraciones que sustituyan a su respiración,
entonces va a evolucionar a paro cardíaco, que ya es la ausencia de latido cardíaco, de función cardíaca adecuada para que movilice la sangre a los diferentes órganos. Ya habíamos hablado en el episodio del Tano de Nigris, y spoiler en el que vamos a grabar, o que ya está listo, de Juan Gabriel, la diferencia entre paro cardíaco y infarto cardíaco, pero nunca habíamos hecho a lo mejor un análisis más profundo de paro respiratorio y paro cardíaco, y es una excelente pregunta, y que es lo más probable. Primero, tal vez hizo algún paro respiratorio, hizo hipoxemia y hizo la parada cardiorrespiratoria o paro cardíaco, que son prácticamente los sinónimos. Ahora, si me lo permite, quiero hacer una aclaración. Aquí la hipoxemia es una de las diferentes causas de paro cardíaco. Es decir, la baja de oxígeno en sangre le va a causar arritmias al corazón, arritmias letales, que le condicionen justamente este paro cardíaco. Entonces, ¿cómo se va a identificar? Se va a identificar, pues, cuando lo llevaron, la ausencia de pulso por los profesionales de la salud en urgencias, y por eso le iniciaron la reanimación cardiopulmonar. Aunque la madre dice que fueron ciclos de duración de 5 minutos, en la literatura, o lo que los médicos hacemos, son ciclos de 2 minutos. Damos RCP, que son 30 compresiones en el pecho, alternando con 2 ventilaciones durante 2 minutos. Y en ese tiempo, cuando se ocupa, se le pasa la adrenalina. Después de cierto tiempo, se le dan medicamentos para que no haga arritmias dentro del paro cardíaco. Se le da descargas cuando tiene ciertos ritmos cardíacos que lo ameritan. ¿Ok? Y a los 2 minutos se están haciendo evaluaciones. Aunque ella haya dicho que 5 minutos, yo creo que posiblemente o se lo dijeron de esa forma, como, no sé, para justificar tanto tiempo de reanimación, o a lo mejor se entendió un poco mal en la comunicación, porque les digo, son ciclos de 2 minutos, y ellos dicen que le dieron en total 6 ciclos, lo cual serían 12 minutos de reanimación, que volvió a tener pulso. No suena tan descabellado, porque si fueran 6 ciclos de 5 minutos, fueran 30 minutos de RCP, y a lo mejor ya se haría muchas maniobras, o algo como más de obstinamiento terapéutico, porque después de 15 a 20 minutos de paro cardíaco está demostrado que tienen un muy mal pronóstico los pacientes. Pero bueno, aquí también ya tienen el mal pronóstico por la reanimación, el tiempo de reanimación, y sumatoria del tiempo de inadecuada atención que probablemente se suscitó. Entonces, eso es lo que yo creo. Ahora, ¿por qué no había habido tanto problema? Como les comenté, el 24 de septiembre fue esta situación, y él estuvo después en terapia intensiva con el apoyo del respirador, de medicamentos, con cierta sedación, y esperando que tuviera cierta respuesta, pero el daño ya estaba hecho. Así que Sí, claro. por eso, finalmente, el 28, el 28 de septiembre falleció, y es donde se vino toda esta situación mediática que actualmente pues está. Si bien a lo mejor no habían escuchado este caso, que lo están escuchando aquí por primera vez, por favor, hay que ir a apoyar, porque esta situación pues sí es bastante preocupante, que pueda llegar a volver a suceder en los diferentes centros educativos. Ahora sí, pues, ¿qué más gusta ir agregando? Porque ya nos vamos a ir, ahora sí, a ese análisis. Ya hicimos el análisis del por qué paro cardíaco y todo lo que sucedió, pero ahora fallece. ¿Y qué pasa en ese análisis ya forense, maestro? Dice, doctor, antes de entrar, digamos que a la necropsia, porque ya usted ya lo tuvo en terapia intensiva, ya nos explicó de manera grandiosa la diferencia entre paro respiratorio, paro cardíaco, ya vimos la causa, que fue una muerte cerebral prácticamente, después de que faltó el oxígeno, bueno, pues, y duró varios días, pues ya es una muerte cerebral, ya lamentablemente, pues ya lo que nos hace individuales y únicos, pues es el cerebro. Entonces, ya había dejado de existir el pequeño, lamentablemente, pero aquí hay algo que aclarar, mi doc. Para todas las amigas y amigos, no es lo mismo ahorcamiento que estrangulamiento. Y algo que es importante es que tanto en el ahorcamiento como en el estrangulamiento se pueden dividir en tres: ahorcamiento suicida, homicida
o accidental. En el caso de la estrangulación es lo mismo, estrangulación homicida, suicida o accidental. No pensar que el ahorcamiento únicamente es de suicidas y el estrangulamiento es de homicidas, no, no es siempre así. Generalmente y en la mayoría de los casos así por estadística se da, pero aquí hay que diferenciarlo. Por ejemplo, ¿dónde se da el ahorcamiento suicida? Pues lo conocemos perfectamente en hechos de alguna persona con depresión. Pero en el homicida había un asesino serial, el famoso Sádico, un serial mexicano de los 1990, 95, donde él iba a la zona rosa, doctor, y sus víctimas eran personas que eran personas que les gustaba su mismo sexo, eran hombres, él los llegaba digámosle, a ligar, como dicen actualmente, y una vez que los extraía del bar, se los llevaba a su departamento y él tenía un aditamento donde les colocaba un lazo y jalaba para que entonces el cuerpo se suspendiera. Ahí estamos hablando de un ahorcamiento suicida, digo, perdón, de un ahorcamiento Homicida. homicida, porque era a base de un agresor. El accidente, Mido, como en el caso del pequeñito, está jugando en la resbaladilla, por alguna situación se atora alguna estructura y entonces queda colgando y eso se llamaría un ahorcamiento accidental. En el caso de las estrangulaciones accidentales, le platico rápido, y esto es para que todas las amigas y amigos que están muy jóvenes, que nos hacen el favor de seguirnos, les hagan caso a sus mamás y papás. Yo recuerdo, Doc, de niño traía siempre una bufanda y mi mamá me regañaba porque yo traía la bufanda suelta y me decía, si usas bufanda, amárratela, porque si vas en el camión y te bajas y el camión cierra la puerta, te puede asfixiar. Yo no lo creía, doctor, hasta que apenas en medicina forense, en un libro viene perfectamente que hay una actriz en un desfile, trae ella una bufanda blanca, el vehículo donde viene desfilando empieza a acelerar y la bufanda pues empieza a hacer el fenómeno que ya ve por el viento, empieza como a estirarse y se veía bien. Entonces la actriz pues, más estuvo ahí saludando y en una de esas, doctor, cuando incrementa la velocidad, como era una bufanda muy larga, una de las bufandas se enreda en la llanta y del vehículo y entonces provoca el cierre de manera brutal en el cuello de la actriz y ahí produce una estrangulación accidental. ¿Por qué? Porque el vehículo, la llanta, está haciendo la tracción sobre la corbata, digo, perdón, la bufanda y presiona el cuello. Entonces, esa es una estrangulación, es una causa externa. Por eso es una estrangulación accidental. Para concluir esta parte, en el caso del pequeñito, pues es un ahorcamiento accidental. Aquí, lamentablemente, los minutos son esenciales, doctor. Entonces, se da el daño cerebral. Ahora, ¿qué hacemos? Y nos vamos a la autopsia. ¿Quiere comentar algo antes de continuar, mi doc? Disculpa que ahorita me meta tantito, efectivamente, o sea, al final de cuentas, lo que él presentó, yo creo que antes de una muerte cardíaca, por decirlo de alguna forma, fue la muerte cerebral y qué bueno que hace ese énfasis. Se conoce como encefalopatía hipóxico-isquémica o encefalopatía anoxoisquémica por falta de llegada de oxígeno al cerebro, ya sea porque por problemas respiratorios, problemas cardíacos o cardiovasculares, que se le baje muchísimo la presión por mucho tiempo, que esté en paro cardíaco algún tiempo, que tenga mucha hipoxemia por inflamación de los pulmones mucho tiempo, o en este caso por algo mecánico que también le llegue baja oxigenación o nula por algunos minutos, se le va a dañar el cerebro y va a quedar con alteraciones o finalmente se le hinche tanto el cerebro como le pasó a él, que es lo más probable, que pues justamente haga una compresión, o sea, se le hincha tanto el cerebro que causa compresión de las estructuras cerebrales bajas y ahí se encuentran los centros de pues de regulación de funciones vitales como respiración, etcétera, y eso pasó. O antes, bueno, dejó de llevarle, por tanta hinchazón, ya no sube el flujo de las arterias cerebrales y entonces se determina asistolia cerebral, le llaman algunos, o pues la muerte cerebral o técnicamente correctamente llamada muerte encefálica, en las cuales con ciertos estudios de imagen o con
si no se cuenta con estudios más específicos, con un electroencefalograma se determina esa ausencia de actividad cerebral y es un tipo de fallecimiento. Ahí legalmente y médicamente ya el niño está fallecido. Si ellos son luego candidatos a donadores de órganos, alguno de ellos, mientras no tengan algunas otras fallas de los órganos importantes, que yo creo que en este caso y probablemente sí las haya tenido, pueden ser donadores. En este caso, digo, obviamente no está documentado y no lo iba a hacer. Yo le digo que creo que por las fallas orgánicas y para mejor por la situación tan trágica los familiares no iban a desear. No quiero, eso son hipótesis mías, no quiero que se crea que esto es lo que pasó, pero al final de cuentas se deja pasar algunas horas o días con muerte cerebral y finalmente, pues por la disfunción de los centros reguladores, también viene la falla del corazón y pues la asistolia o lo que le llamamos paro cardíaco y ya, pues obviamente ahora sí ya se completa todo este proceso de fallecimiento. Y bueno, ese era mi aporte y aquí concluyo para que entonces, pues ahora sí, venga la parte pues más difícil pues, de esos hallazgos, ¿no? De todo lo forense. Sí, doc. Fíjese que usted que ahorita comenta el problema de la encefalopatía hipóxico-isquémica, está muy interesante porque uno de los elementos que siempre observamos o que lo describe la bibliografía en la cuestión del ahorcamiento es que hay 4 fases. Una de las fases, doc, que es la tercera, precisamente es el periodo convulsivo. Puede estar en el segundo o tercera dependiendo el grado de presión de tanta fuerza, pero el periodo convulsivo te da en el ahorcamiento. Porque, y esto es importante mencionarlo para los criminalistas que nos ven probablemente, cuando encuentran algún cuerpo colgado en algún árbol o algún pegado a una pared, a veces tienen lesiones que se le llama comúnmente raspones o moretones. Esto en medicina forense es equimóticas escoriativas, zonas equimótico-escoriativas. Ese es el nombre técnico. En el periodo convulsivo, como la persona ya no recibe oxígeno, entonces una de las respuestas, que muy bien lo dijo usted, doctor, es que al momento en que ya empieza con falla por la falta de oxigenación, pues el cerebro empieza a dar órdenes para que el cuerpo se empiece a convulsionar. Por eso es uno de los periodos del ahorcamiento. Al convulsionar, si la persona está recargada en un árbol o en una pared, al movimiento brusco, se pueden producir lesiones. Y estas lesiones las puede confundir el familiar que lo golpearon, por ejemplo, pero son por el proceso convulsivo. Ahora, nos vamos a ir a la autopsia. Generalmente cuando son por ahorcamiento, encontramos que es un surco alrededor del cuello. La mayoría, en gran porcentaje, es un surco único y es oblicuo. ¿Por qué oblicuo, doctor? Porque al colocar el lazo, el cuerpo cae y entonces hace que el cuerpo, el lazo y el surco es la marca que deja el lazo. El momento en que el lazo presiona, se entierra debajo de por la piel y entonces debajo de la piel hace un surco como por la presión. Entonces ese surco lo encontramos oblicuo, generalmente es uno, y siempre, en la mayoría de los casos, hay un puente de piel íntegra. ¿Qué es esto? El mecate, al momento de que va hacia la parte posterior del cuello, ahí ya ve que son 2 cordones que se unen y luego se hace un solo lazo que va en un punto fijo. Ese espacio que no hay presión, se le llama puente de piel. Eso nosotros lo vamos midiendo. Medimos cuánto mide el surco, en qué posición está, desde dónde inicia. Hay quien lo inicia en la parte de la oreja, aparte de la lateral del cuello, dependiendo en dónde esté ubicado el lazo. Pero en este caso que es accidental, entonces hay que analizar justamente en dónde está para hacer una reconstrucción de cómo fue la mecánica de lesión y una vez, doctor, que se hace la incisión, usted va a encontrar 2 elementos importantes. Uno de ellos es en el paquete vascular y otro de ellos es en la piel y en el tejido subcutáneo. Cuando el surco hace presión, el lazo hace presión y deja el surco, fíjese lo que, si usted me lo permite, voy a ilustrar en este momento con un cable. Entonces, para todas las personas que nos apoyan y nos ven y se los agradecemos, el ahorcamiento generalmente, cuando es una situación de accidente o de suicidio,
generalmente es un surco único. Entonces el cable pasa de esta forma y si se dan cuenta es un surco oblicuo, tiene una dirección ascendente. Cuando la persona queda suspendida, el cable o algún elemento que haga la presión tanto en vasos sanguíneos como en lo que es la tráquea, vamos a ver que al presionar, nosotros como forenses vamos a encontrar algo que se llama surco. ¿Qué es el surco? Cuando el cable, en este caso, hace una presión en mi piel, ahí, fíjense, ahí estoy, al momento de que voy a quitarlo, hace un cambio de coloración, ahí se ve. Si la persona queda suspendida unos minutos, se va por la presión del cuerpo y el peso, se va enterrando ligeramente y eso ocasiona algo que se llama surco. El médico forense estudia lo que es el surco. Entonces nosotros vemos si es un surco único alrededor del cuello, oblicuo, si es incompleto, cuando es solamente una parte, como ahorita estaba comentándoles, voy a tomarlo otra vez, el cable viene hacia arriba y entonces queda un punto fijo. Este punto fijo ocasiona con el peso del cuerpo que en la parte posterior, generalmente, exista un hueco. Ese hueco es un puente de piel íntegro, así lo conocemos. Entonces, el forense, cuando hace la disección, va a encontrar ese surco en la piel y al hacer la disección y levantar la piel, vamos a encontrar un signo que se llama línea de plata o línea argéntica. Línea argéntica. Entonces, la línea argéntica es justamente una necrosis que se da en el tejido graso y tejido subcutáneo por la presión del lazo en la piel. La presiona tanto que evita que la sangre corra por los pequeños capilares y ocasiona una necrosis. Entonces se queda en el tejido graso como una línea blanca y por eso le llaman línea de plata o línea argéntica. Ese es un primer signo que nosotros encontramos. Otro elemento es la hemorragia, como hace ratito se explicaba, en el esternocleidomastoideo, el músculo. También encontramos hemorragias en los músculos suprayoideos. Recordemos que la lengua se inserta hasta un hueso que se llama hueso yoides, que está arriba del cartílago tiroides. Este huesecito ahí está soportado por músculos suprayoideos y músculos infrayoideos, que le dan el anclaje a toda nuestra estructura de laringe, tráquea, eso del yoides que se va luego hacia la lengua, o sea, se ancla ahí la lengua. Nosotros ahí, doctor, encontramos hemorragias y cuando es cuando se suspende de manera muy brusca, que se avienta y queda suspendido, podemos encontrar, pero es muy raro, porque casi nadie lo hace de esta forma, una fractura en el hueso yoides. Ahora, cuando son por accidentes, que generalmente los accidentes no son de forma tan violenta como en un suicidio, encontramos únicamente si es que se llega a encontrar algún surco, alguna marca en la parte de la piel del cuello y a veces alguna hemorragia en estos músculos, en el esternocleidomastoideo y en los suprayoideos. Cabe mencionar que es muy fácil, doctor, cerrar la circulación. Hay bastante bibliografía de esto, que entre 3 kilos de presión por centímetro cuadrado a 1.5 es suficiente para cerrar la arteria carótida y la vena yugular. Es muy simple, por eso cualquier persona que aprieta el cuello de manera brusca puede causar inconsciencia en las personas porque solamente se necesita 5 a 3 kilos de presión por centímetro cuadrado. La tráquea es un poquito más alta, necesita 15. Entonces, cuando a alguien le ponen la rodilla en el cuello, puede producir dos cosas: un trauma laringio, una lesión, doctor, una fractura del cartílago, o que se cierre la tráquea y se produzca una asfixia. Aparte, doctor, que lo que vamos a encontrar, como bien lo dijo usted, en la necropsia es el edema cerebral, el edema pulmonar, las hemorragias en los pulmones que se llaman petequias, pero lo que siempre nos orienta a que es un ahorcamiento es la característica externa en el cuello y los signos encontrados justamente en la disección para que se concluya que es ahorcamiento.
Interesante, muy, muy interesante todos esos hallazgos. Voy a describir, digo, obviamente ya hizo el análisis forense el doctor Olivares, que justamente la Fiscalía de Jalisco determina causa de muerte asfixia mecánica accidental por compresión cervical externa, atoramiento de cordón en resbaladilla, que fue lo que sucedió el 28 de septiembre, la fecha del lamentable fallecimiento, y la Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene abierta la investigación y hasta el momento peritajes preliminares califican como el evento un accidente, aunque la familia, pues lo que exige de justicia es que hubo negligencia por omisión de vigilancia y pues por inadecuados primeros auxilios. Con el hashtag de justicia para Agustín es que se han pronunciado sus familiares y muchos pobladores de este municipio de Jalisco. Pues ya para cerrar este trágico caso, pues recordemos que un accidente al final de cuentas es algo que se puede, bueno, los accidentes se pueden prevenir, aunque hay cuestión de terminología, pero este evento se tiene que prevenir. Esta muerte es una muerte evitable y en este caso un descuido por parte de el sistema educativo o de la escuela, pues separaron a su madre de su hijo. Este caso de Agustín es algo muy trágico, que si lo van viendo, por favor, vayan a investigar, a buscar las noticias en redes sociales. Aquí ya les explicamos todo lo médico forense, pero pues pueden buscar también toda la cuestión legal que se está emitiendo en los diferentes medios de comunicación. Mensaje final, doctor Olivares, para este lamentable y trágico caso. Pues mire, mi estimado doctor, más que nada es una situación donde tienen que tener mucho cuidado, siempre, siempre es importante, y esto lo decimos mucho en otros programas, que la cuestión de educación, educación básica en especial, que los niños son muy inquietos porque es natural, son niños, están descubriendo el mundo, sería brutal y sería antiético y antinatural obligar a un niño que esté sentadito como un muñeco, porque los niños están explorando el mundo, entonces tienen toda la energía de hacerlo. Digo, cito rápido algo, doctor, usted y yo tal vez estamos vivos de milagro, porque en la infancia muy seguramente estuvimos a punto de morir muchas veces y nuestras mamás, papás, pues casi se infartaban de todo lo que hacíamos. Entonces, manejar niños hay que tener mucho cuidado y aquí el Estado tendría que involucrarse en invertir más para más personal, donde sí se necesita personal y no asesores para gobernadores, diputados, senadores, sino más personal en la educación básica, primaria y secundaria, doctor. Porque sí es bien necesario que estén más personal, no una pobre profesora para 60 alumnos. O sea, esto es inhumano también. Sí, 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 entendemos la contraparte, entendemos que hay una situación legal, jurídica muy, muy dura, que esperemos también que las autoridades pues hagan una investigación adecuada y que se pueda pues buscar justicia para este niño. Luego les digo, lo que nos debe de quedar es que ya no está en este plano terrenal un niño de menos de 2 años que tenía todo un futuro por delante, deja su familia y deja una situación terrible que yo creo que pues, la mamá ahorita la está pasando sumamente mal y todo su entorno familiar. Pues sí, muchas gracias por toda su explicación, maestro. Como siempre, excelente. Gracias a todos los que siguen a este canal de YouTube Necrointensivo Podcast. También gracias pues por, digamos, acoger bien el primer episodio del Tano de Nigris y espero que les gusten este tipo de casos críticos que les vamos a estar llevando. Algunos van a ser algunos necrocasos extremos o algunos necrocasos también extraños. En este caso, pues este necrocaso crítico tan lamentable. Recuerden, pues seguirnos si no nos siguen, suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones Y y comentar con todos sus familiares y amigos que el Necrointensivo Podcast pues ya está echado a andar. Muchas gracias, maestro, nuevamente y sin unas palabras nada más para no, despedirnos. doctor, que activen la campaneta, como dice ahí un filósofo apellido Zamarrón, la campaneta,
Y pues muchísimas gracias. La vida hay que disfrutarla porque no es un contrato, entonces siempre estar con nuestros seres queridos para disfrutarlos y no al rato estarnos lamentando porque se fueron sin avisar, como siempre es lamentable en las muertes trágicas. Nada más para que valoren a todos los que tenemos al lado. Así es. Sin más, nos vemos en los siguientes episodios. Un abrazote para todos y justicia para Agustín.